antes de inscribirme ya en la facultad, llegué y no me gustó mucho porque estaban pintando mucho bodegón. Yo dije, no, ¿qué voy a hacer yo aquí? Y tuve la fortuna de que cuando yo entré, el plan de estudio había cambiado. Bueno, y poco tiempo después llega el premio Botero. ¿Qué significó para ti? Si bien ya yo había ganado cosas en Bogotá, pues no me lo esperaba, porque un jurado conformado solo por gente extranjera, ¿no? Gente como muy importante. Pero sí, era un premio como que fue muy mediático. Y entonces, pues ya te puedes imaginar, yo estaba abrumado con eso. Bienvenidos a una nueva emisión de los podcasts Mira al Centro. Hoy está conmigo un gran amigo, Marcos Mojica, artista plástico, dibujante, un papá excepcional. Y bueno, vamos a hablar un poco con él de ciudad, de lo que está pasando, del arte de Barranquilla y del centro histórico. Marcos fue jurado en el año 2013 en la fotomaratón Mira al Centro y bueno, he sido admirador desde que lo conocí de su trabajo. Y bueno, vamos a hablar cómo los colegios lo perfilan a uno de alguna manera para hacer, cómo te pueden encontrar esos talentos para hacer lo que hoy hace. No sé, los colegios, no, antes pues, mañé. Gracias por invitarme. No, hombre, Súper. brother, bienvenido. Oye, el tema de los colegios. Pues yo dibujé desde muy pequeño. Desde pequeñito dibujé, siempre, y era más dibujo que pintura. Eh, y en los colegios, digamos que, pues yo estudié en colegio público y no es muy común que se estimule esto en los niños, digamos, a menos que sea en la clase, en mi época se llamaba la clase de estética, ¿no? Pero algunos de nosotros nos resistimos y nos mantenemos dibujando todo el tiempo. Pero en mi caso particular, yo dibujé siempre. Hubo un momento en que no dibujé mucho. Hubo un momento, digamos, como en décimo. Cuando llega la fiesta, cuando Sí, llegan las chicas, cuando llega todo esto, yo no dibujaba tanto. De hecho me empezó a interesar más el skate y dejé un poco el dibujo. Pero, pero no lo dejé nunca del todo. Me mantenía dibujando todo el tiempo y nunca, y me formé no en una escuela de arte ni nada de eso, ¿no? O sea, la formación mía era más de la cultura visual, ¿no? Del mundo de las portadas, de los discos de metal, del rock. O sea, mi hermano siempre fue muy fanático del metal y las revistas Fangoria, no sé si te acuerdas de las revistas claro, Fangoria de las claro. películas de terror. Pues esa fue mi escuela, esos fueron como mis maestros, ¿no? Con eso fue que yo aprendí a dibujar. Y lo he mantenido hasta ahora. Hasta ahora sigo muy fanático, ¿no? Y siempre aconsejo que lo más chévere para aprender a dibujar es dibujar lo que a uno le gusta. Entonces ahí sí yo no tuve aprendizaje, digámoslo de alguna manera como clásico, no. Ni siquiera cuando llegué a la universidad tampoco. Y cuando llegaste a la universidad, tu papá químico, profesor, Mi te papá. dice, hombre, tú skater, patineto, y le dice, no, yo quiero ser artista y yo No hubo quiero... problema, mi papá no puso mayor problema con eso. O sea, a mi papá lo que le interesaba era que estudiáramos, lo que sea, pero que estudiáramos, ¿no? Y pues tampoco hubo tanto lío porque como dibujé toda la vida, o sea, siempre me veían dibujando. De hecho, en el cuarto que compartía con mi hermano, lo que pegábamos más que todo eran los dibujos que yo hacía. El dibujo de Metallica o el dibujo de la portada de Iron Maiden y ese tipo de Se lo cosas. esperaba un poco de Sí, alguna entonces manera. no fue una cosa, no fue una sorpresa, ¿no? Sí, fue más sorpresa en el colegio, porque mi puntaje era muy alto, entonces decían como, En el ICFES. no, era el ICFE, entonces no, pero con ese puntaje era para entrar directo a ingeniería, pero pues a mí no me interesaba eso de ingeniería, yo, no, yo voy a estudiar arte, entonces yo me formé en un colegio que es el ITIDA,
¿no? Ahí En la llegando a 30, Soledad, en la claro. 30. Y pues ese es un colegio que no tiene, no hay, digamos, como el fuerte no es la formación en arte ni nada de eso. El fuerte es lo que tiene que ver con talleres, lo que tiene que ver con Técnico. mecánica, lo que tiene que ver con cosas técnicas, ¿no? Entonces, tener, digamos, como una inclinación artística en estos colegios es todavía más extraño y más raro, pero los hay, ¿no? Los hay. Sin embargo, a mí esa formación me sirvió, todavía me sirve. Todavía sirve, Todavía me claro, sirve. todavía te sabes. Yo terminé como dibujante técnico y todavía uso el dibujo técnico para hacer mis obras. Antes de inscribirme ya en la facultad, llegué y no me gustó mucho porque estaban pintando mucho bodegón. Entonces ya te dije que a mí los bodegones, cuando yo llegué y yo vi ese montón de gente pintando bodegones, yo dije, no, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿No? Y yo prácticamente me cogí como un año sabático. Yo me gradué en el 93. El 94 me dediqué exclusivamente a montar en patineta y a dibujar. Y entro a la facultad en el 95. ¿No? Y claro, durante ese año, pues me leí una cantidad de libros de arte, historia del arte, todo lo que tenía que ver con historia del arte. Tenía ya casi como una formación, ¿no? En historia en la cabeza. Y cuando yo llegué a Bellas Artes y vi que lo que estaban haciendo la mayoría eran bodegones, yo no lo podía entender. Yo decía como, pero ¿por qué pintan bodegones si se pueden hacer cosas más interesantes? Entonces me entró la duda. Pero al final del partido, pues me dije, no, pero esto es lo que yo quiero estudiar. Y de una me inscribí en la facultad. Y tuve la fortuna de que cuando yo entré, el plan de estudio había cambiado. Ya no era el plan de estudio, digamos, como el clásico, el que venía desde hace muchos años, sino que era un plan de estudio nuevo. Y Más moderno. ese nuevo plan de estudio sí era un plan de estudio donde no era la formación clásica, sino que por el contrario era una formación más en ideas, era una formación más, ¿no? Más Conceptual. conceptual, ¿no? O sea, si dibujabas, pues tus dibujos debían tener un contenido sólido, ¿no? Un discurso, si se quiere, unos lineamientos conceptuales, cosa que no pasaba antes. Pero cuando yo llego y me doy cuenta que el discurso había cambiado, que era otra cosa, pues fue estupendo. Fue estupendo tener los profesores, tener a Efraín Arrieta, ¿no? Del sindicato como profesor, eso fue maravilloso, ¿no? O al profesor Eduardo Vides, que fue Claro. mi gran profesor, ¿no? Al que quiero muchísimo y que fue, digamos, como un pilar fundamental Un en mi... mentor ahí en Sí, tu... sí, porque ellos tenían una formación mucho más amplia, ellos tenían el espectro de ellos con respecto al arte, lo que estaba sucediendo en el arte en el mundo era mucho más amplio, ¿no? Porque no era esta formación académica. Un profesor como el profesor Arrieta, que venía pues del sindicato, toda la experiencia del sindicato, ¿no? De ser como uno de los pioneros del arte conceptual en Colombia. O sea, escuchar a Arrieta era una maravilla. Yo te conocí en el 2004, si no estoy mal, en una exposición en el Museo de Arte En el Moderno, que Museo me de Arte Moderno. imagino que Eduardo Vides fue de alguna manera tu mentor para hacer esa exposición, pero ya tenía como un recorrido en el Sí, arte. ya yo tenía un recorrido porque cuando yo estaba estudiando me di cuenta que el 90% de las cosas que sucedían, digamos, en el mundo del arte en Colombia era en Bogotá, ¿no? Ya algo que a mí me parece importante era contextualizar mi trabajo con esa generación de artistas que estaba en Bogotá, en eventos nacionales que se hacían en Bogotá. A mí me interesaban mucho los eventos nacionales, los salones que se hacían en Bogotá. Entonces, estando yo en la facultad, me inscribía en el Salón de Arte Joven, en el Salón de Arte Universitario. Esos eran como espacios importantes en los 90, muchos nos hicimos, digamos, como fuimos teniendo trayectoria en esos salones, que eran eventos pensados para artistas jóvenes, porque digamos que en los 90, yo creo que es una fortuna, porque en los 90 no existía, eh, al no estar el mercado tan respirándote en la nuca, ¿no? Cuando eres un artista joven, en los 90, tú tenías mucha más libertad, no tenías esa presión de mercado que sí existe ahora. O antes no existía esa presión. O sea, ya cuando yo llego, cuando ya yo me gradúo, ya yo de alguna manera ya tenía como una trayectoria, ¿no? Como artista joven. Ya había expuesto en Ya eras de Bogotá los varias reconocidos, veces, ya tenía había como un cierto reconocimiento, ya mi obra más o menos se conoció en Bogotá. Y después en el 2004, pues ya me invita el Museo de Arte Moderno, me invita Álvaro Barrios, me dice, ven.
Bueno, y poco tiempo después llega el premio Botero. ¿Qué significó para ti No, eso fue muy loco. ese premio? Cuéntale un poco a la gente cómo es esa obra y cómo lo viviste. Fue muy raro el premio Botero. Pues yo no iba a participar, en realidad. Yo no iba a participar en el premio Botero. Quien, quien, quien me anima realmente fue María Eugenia Castro. María Eugenia Castro, la directora del Claro, Museo de Arte Moderno, es amiga. la que me anima y me dice, mira, me acaba de llegar esta convocatoria, me dijeron que le dijera a artistas que participaran, yo creo que debes participar. Yo dije, bueno, ya ve para ver, si bien, pues cuando entro como a la página del concurso me doy cuenta que es un montón de gente que está participando en eso, pues porque el premio era un premio muy generoso. Y pues yo de salida, yo le dije a María Eugenia como que no me interesa, esa vaina era mucha gente y que ahí no, eso yo no veía, No te no veías me ahí. veía ahí participando en eso. Y al final, no, pero participa, pues yo terminé participando con una obra que consistía básicamente en una pintura de una instalación de un artista muy reconocido a nivel nacional que es Elia Heim. Se llamaba extractor de atmósferas acumuladas y era como una especie de aspiradora gigante que limpiaba las atmósferas como enrarecidas del museo, no sé qué, cosas así por el estilo. Yo lo que hice fue que reproduje exactamente, digamos como al detalle, la imagen de esa obra que apareció en la revista Lápiz, si no estoy mal, y lo que hice en la pintura fue que le agregué una empleada del museo limpiándola. Entonces era como un poco como neutralizar el sentido de la obra, es decir, la máquina que Que limpia limpia es la limpiada máquina que limpia la atmósfera a la vez es limpiada, o sea que hace parte también como de las atmósferas del circuito. era un poco como ese juego como tautológico ahí de esa obra y pues no, lo que vino después fue muy loco porque si bien ya yo había ganado cosas en Bogotá, pues no me lo esperaba porque no era un jurado tampoco conformado por Colombia, era un jurado conformado solo por gente extranjera, ¿no? Gente como muy importante del mundo del arte, como curadores del Museo del Brasil, como la editora de Arte en América y como gente súper La reconocida. curaduría era Sí, o sea, gente súper reconocida, como el jurado era gente como de mucho, mucho nivel, pues porque Botero era el que patrocinaba el premio. el premio, ¿no? ¿Y en qué Nunca consistía el existió. premio? No, el premio en ese entonces era un premio de 100 millones. Yo creo que para la fecha todavía me parece que es bastante. Claro. No, yo creo que ha sido el premio que más plata ha dado en la historia de los premios en Colombia, digo yo acá. Aunque digo que ahora sí dan montos incluso más altos. Pero sí, era un premio como que fue muy mediático, pero en ese entonces exponerse de esa manera a los medios y que de repente estés tú apareciendo a cada rato en el noticiero o en no sé qué, no. Bueno, y a partir de ese momento hay como una marca, Marcos Mojica, o Ajá. no te ves como una marca. No, no, yo no me veo como una marca. Yo siempre he procurado mantener, digamos, como una esencia en mi trabajo, en tratar tampoco de que no se convierta en algo que me sobrepase. El otro día hablaba yo con un amigo pues creo que había fallecido el maestro Botero hacía poco y llegamos a la conclusión de que nos gustaba más Botero antes de Botero, Claro. ¿no? O sea, Antes de las gordas y de... sí, o sea, Botero era mucho más interesante el Botero antes de Botero. Cuando Botero no era todavía Botero. Era Botero, pero no era, Cuando no era una marca. no era una marca. ¿No? Entonces, sí, porque cuando eres marca es otra cosa. Ahí empiezan unas expectativas y puedes quedar atrapado ahí, ¿no? Puedes quedar atrapado ahí y eso es un problema. Mientras no seas marca, tienes más libertad. Tú cuando ves la obra de Picasso a través del tiempo, de No, alguna manera tú entiendes cómo iba su cabeza y tú claro. dices, claro, él para llegar al cubismo, él No, pasó y fue pasó el por mejor todo. en todo. Claro, entonces él se movía muy bien. O sea, yo cuando vi por primera Escultura. vez, cuando vi por primera vez una pintura de Picasso a los 8 años, yo dije, madre mía, con razón, este señor, después de esto, eso era lo que iba a ¿Qué hacer. más le quedaba? ¿No? O sea, y era otro momento histórico también, ¿no? Era un Claro. momento histórico donde el arte y la pintura, ¿no? Iba a una velocidad tal que muchas cosas no lograban, digamos, como alcanzarla. Y cuando tú ves, por ejemplo, a Picasso, después que sale Picasso y después del cubismo, nosotros podemos ver incluso la influencia de Picasso en muchos Claro, en una dibujos animados, generación, ¿no? En claro. muchos dibujos animados que parecen muy picasianos.
¿no? Algunas cosas que sacaba Hanna-Barbera y algunas cosas que salían ahí son muy La picasianas. estética a partir de Claro, momento le abrió algo que era, era eso y además el timing fue perfecto, pero además porque era Picasso, exactamente porque era porque Picasso, era ¿no? Picasso. Eso lo Porque hubiera hecho otro y de él pronto, supo capitalizar también y supo que ese apellido, ¿no? Tenía mucho más peso, tenía un peso, digamos, no solamente un peso visual, sino un peso de cómo se oía. claro, ¿No? Hay una anécdota que cuando Picasso se enteró, conoció a Obregón, lo que el primero que le dijo fue, tremendo apellido para un pintor. tremendo apellido para un O sea, pintor, el claro. apellido, pues claro, y tú ves eso. Obregón, y tú le ves la firma Oh, Obregón y tú dices, wow, son cosas como, sí, Sonora. que se venden muy bien. Bueno, Marco, ¿y hoy en qué estás? Hoy he tenido la Eh, oportunidad de ver tu obra y llama mucho la atención, como te decía ahorita, es- tu obra es imposible no ver el Caribe que hay ahí dentro. sí, mi obra es muy Caribe, pero no es un Caribe literal. No es un No, Caribe cliché. no, no, mi obra es muy Caribe, pues no es un Caribe literal. Mi obra es Caribe en el sentido de que mi obra está muy atravesada por la ironía y por el humor del Caribe. El Caribe tiene mucho humor, ¿no? Y yo creo pues, mi trabajo es siempre citar a otros artistas, ¿no? Yo siempre estoy citando a otros artistas y estoy citando incluso artistas del mundo del arte contemporáneo, porque me parece muy curioso que suceden cosas dentro del mundo del arte Alguien me contemporáneo. dijo, no, que era un perrateo a muchos artistas, vamos a llamarlo una reinterpretación a la obra de muchos artistas No, y no. que eso se daba por tu costeñidad y por tu ser Caribe, Hay algo de eso, pero no es perrateo. en el buen sentido de la palabra. Digamos que si te interesa el mundo del arte o lo que pasa, porque el mundo del arte es muy complejo, es el mundo de las imágenes y es el mundo de las imágenes con autoría. Entonces, cuando te interesan esos temas, a mí me interesa muchísimo la imagen, me interesa mucho qué pasa con la imagen cuando la imagen tú la alteras, cómo esa imagen llega a un público. ¿Qué pasa si esa imagen pasa de ser una instalación a ser una pintura? Porque la pintura tiene otras reglas de juego. Entonces, y la pintura como ilusión tiene otras reglas de juego. Entonces, cambian cosas dentro de la pintura. Ese tipo de situaciones a mí me interesa mucho. Pero ¿qué pasa? Si a mí me interesa el mundo del arte, ¿no? Pues me toca citar artistas. Lo que antes se llamaba arte acerca del arte, que hoy se llama es, pues, apropiación, ¿no? Claro. que, pues que obviamente no estuvo, digamos, como ajeno a todo el debate de, oye, ¿eso será demandable o no será demandable? Pues en el mundo del arte eso no prospera de ninguna manera, ¿no? Digamos que en el mundo del arte, y creo yo que es una ventaja, ¿no? Que el mundo del arte ha explorado como toda esa posibilidad creativa que existe en el error, que existe en el Lo que equivocarse, no se que podía existe ya en se la puede. intuición, que existe en la cita, que existe en la apropiación. O sea, hay artistas como por ejemplo una artista maravillosa que es Louis Lawler, o sea, llevaba la apropiación al punto más extremo, ¿no? O sea, que era digamos, como tomar la foto de, o sea, la foto, digamos que su obra era la foto de las obras de otros artistas en la casa de los coleccionistas, ¿no? O era la fotografía del reflejo de la obra, la fotografía solo del reflejo de la obra, ¿no? En el piso de la casa de un coleccionista y la obra estaba arriba o estaba ahí, ¿no? Bueno, hoy Barranquilla, digamos, está en un boom, por decirlo de alguna manera, pero hay muchos artistas que hoy están rotando por diferentes ciudades del mundo, que tienen galeristas que se dedican a promover su obra y este es un momento importante para la ciudad. Esos artistas que hay, ¿cómo ves tú este boom, por decirlo de alguna manera, y cómo nos ven fuera a los artistas plásticos Yo, del Caribe? yo creo que estamos en un momento maravilloso. Yo he visto obras de artistas, ¿no? Algunos los conozco, de otros soy amigo, ¿no? Y tienen unas propuestas muy serias, ¿no? Unas bases conceptuales muy sólidas, técnicamente también tienen mucha solidez. Entonces hay algo que gusta mucho de los artistas del Caribe, particularmente de los artistas de Barranquilla, porque conjugan muy bien estas cosas, ¿no?
como pueden conjugar muy bien como dominio técnico, pero también, digamos, como Conceptual. peso conceptual, discurso y todo eso. En mi época era en cierto sentido, era menos complicado, Bueno, y hoy estás porque, porque como te digo, no existía ese, no estaba dentro del deseo que una galería te representara. Eso no, digamos que uno estudiaba arte, pero eso no hacía parte como de... Yo recuerdo que yo estudiaba arte y yo jamás pensé que a mí yo jamás me vi representado por una galería. Yo decía, pues no, pues vivo, y hago hoy- tatuajes o... Claro, y hoy tu representante es la Galería del Museo de La Bogotá, galería que del Museo tiene de Bogotá, a que Fuemayor, tiene a que tiene al Gonzalo, maestro que Álvaro tiene a Álvaro Barrio. Barrio, que estás tú y que, bueno, de Sí, alguna manera tiene un prestigio no sí, solo nacional, sino sino también internacional. internacional. Entonces, claro, es decir, la generación más joven, y esto cambia también porque el escenario más importante actualmente se volvió la feria, se volvió Arbo. Entonces, mucha generación más joven ve en Arbo como el lugar donde yo quisiera exponer a mí. En mi época era otro. O sea, uno lo que soñaba era, no, yo quiero participar en el regional o quiero participar en el Salón Nacional, que son espacios que no están necesariamente vinculados Con la a esa parte del claro, ecosistema que es el del mercado. el del No, mercado. no Sí, está no vinculado está. ahí, no está vinculado ahí. Eso Entonces te da está, un poco de prestigio, exactamente. Entonces, pero a la eso hora te de da, comercialización, sí, a la pero hora le de... sirve mucho, digamos, como le sirve mucho a una galería que, que sus artistas adquieran, digamos, como su trayectoria en estos espacios que no están atravesados por el tema del mercado. Ahora que abran el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, ¿cómo te lo sueñas? ¿Tú piensas qué expectativas hay para los artistas y cómo este tipo de espacios pueden facilitar de alguna manera o promocionar de alguna manera a los amantes del arte en la ciudad? ¿Cómo lo sientes tú y cómo lo ves? Pues yo creo que pensando en los artistas más jóvenes, creo que el museo debería tener, digamos, también como más apertura a esa generación de artistas jóvenes, ¿no? De alguna manera yo la tuve cuando en el 2004 yo era un artista Claro. muy joven. Creo que los museos, no solo el Museo de Barranquilla, los museos en general, y creo que están mirando mucho más a la propuesta de los artistas jóvenes, porque eso también dinamiza los museos, ¿no? Dinamiza los museos también como que, que el artista, que a su vez también es un ciudadano, ¿no? Tenga esa cercanía y sienta suyo el museo. Hoy estuvimos caminando en el barrio de abajo, muy cerquita aquí al centro de la ciudad, y vimos todo ese trabajo y esos espacios que hoy tienen los artistas visuales, muralistas. ¿Cómo lo ves y cómo ves esos espacios para la ciudad, para fortalecer de alguna manera y para promocionar el talento que tenemos en la ciudad? Sí, yo no lo había visto ahora que lo vi. A mí me gusta mucho ver cómo también, de cierta manera, pues los artistas visuales, sobre todo los muralistas, porque pues no todos hacemos murales, yo nunca he hecho mural, bueno, hice uno, y ver cómo toda esa imaginería de cada uno de los artistas se ve representada en estos espacios, que eran espacios prácticamente Abandonados, olvidados y abandonados. Y, industriales. y esto, y esto, pues le da a esos espacios una vida y le da también al ciudadano las ganas de ir a ese espacio simplemente a ver, hacer un recorrido, de pronto con los niños, tomarse la foto, etcétera, ¿no? Y eso a mí me parece maravilloso. Eso, pues muchos que son artistas de estos muralistas que lo conozco, que son muy buenos, me parece estupendo que también su obra esté presente ahí en eso. Sé que es una cosa que no va a estar ahí todo el tiempo, sé que Arte efímero, eventualmente a eso va a la ser final de efímero, eso se trata. eventualmente eso va a desaparecer y quizás vendrán otros, ¿no? Con otras propuestas visuales. Pero sí, yo creo que, que es una herramienta, ¿no? Una herramienta que le permite también al ciudadano apropiarse de su ciudad, acercarse a su ciudad, con algo, digamos, como tan simple como un mural, Como un ¿no? mural. Como artista, digamos que ha sido un referente en la ciudad, desde que conocí tu obra, realmente me ha gustado mucho esto que tienes últimamente de los discos, de la música, de tal, me parece como conceptualmente muy fuerte. ¿En qué te inspiraste y en qué consiste esa obra?
A mis amigos les da a veces mucha risa cuando yo hago como cosas que tengan que ver con música porque yo no escucho nada. Yo no escucho absolutamente nada, yo no escucho nada de música. Cero. Cero. O sea, yo no escucho nada, en serio. Se murió el heavy. No, eso yo sé que está, ¿no? Y es una cosa nostálgica, pero yo no escucho nada. O sea, que yo tenga la iniciativa de prender algo y escuchar música, pues no, no la Cuando tengo. estás en tu casa, cuando pintas. No prendo nada, ni escucho nada. Sí, Bueno, ¿y esta obra qué representa? lo que pasa es que a mí sí me interesa el mundo de la música, pero no me interesa tanto con la música como tal. A mí me interesa más que todos los objetos que produce el mundo de la música. Un cassette, un Un disco, disco. una grabadora, un tocadisco, una portada, ¿no? Ese universo, los videos, los videoclips, ¿no? Ese universo a mí me gusta mucho y me interesa un montón y los utilizo mucho en mi obra, ¿no? Pues esa obra que tú dices, la del disco, pues esa fue como de las primeras piezas donde yo utilicé la imagen del disco, que era básicamente que era una obra que se llama Cómo hacer una copia pirata. Entonces De me un llamó. libro, de un disco, de un Sí, entonces yo tenía, digamos que está la obra, que es cómo hacer una imagen poco de pirata, sátira. que es un tutorial de cómo haces tú, cómo puedes hacer tú en tu casa una copia física de un disco. Entonces me gustó mucho la idea de la piratería, más no la piratería tecnológica, sino que es básicamente una piratería análoga. Y entonces, en esa exposición, yo hice también un disco que se llama así, Los Sonidos del Museo. Y es un disco donde yo hice la portada a mano, todo, le hice la carátula, le metí un disco, lo mandé a sellar por completo. El disco se exhibe completamente Sellado. sellado como si fuera un disco original, ¿no? Un disco original sin abrir. Y a esa exposición le incluí también una enciclopedia, que era una enciclopedia que se llama Cómo hacer una copia pirata, Una goma. que se dividía entre cómo hacer una copia pirata de películas, cómo hacer una copia pirata De de un ropa, libro. cómo hacer una copia pirata de libros, cómo hacer... Pero estos libros en realidad eran libros falsos, o sea, no son libros reales, son libros completamente falsos, son unos libros en madera, parecen libros de verdad, parecen libros reales. Claro. Y en la exposición la gente llegaba y trataba como le De causaba abrirlo. curiosidad. Y esa era la idea, ¿no? Como, bueno, ¿qué Ah. puede decir un libro donde te enseñan a hacer copias piratas de ropa, de música, de películas, etcétera? Yo quiero hablar contigo de la familia. Siempre, yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Yo te veo Sí, con el combo y siempre tengo esa yo imagen. soy muy de mi combo de familia, de mi esposa Eh, Clara y de mis dos hijos, de Esteban y de Santi. Yo soy muy de ese combo, ¿no? Cuando uno está solo, uno va a cierta velocidad. Digamos que cuando ya tienes familia, todo se va haciendo de manera Todo es en torno, uno gira en mucho torno más al horario de los despacio, colegios de los ¿no? Más pelados. lento. Pues yo en mi caso, que yo siempre he tenido mi estudio en mi casa, o sea, en mi casa yo nunca he tenido mi estudio afuera, siempre lo he tenido en mi casa, pues mis hijos siempre saben que yo trabajo ahí, entonces nunca ha sido, digamos, como muy problemático. Mis hijos saben que hay un cuarto, que es el cuarto donde yo me encierro y donde yo trabajo, y no hay problema. El menor es ahora el que más trabajo le ha costado porque tiene 3 años, pero nunca se me volvió problema porque yo siento, y eso es algo muy personal mío, que esos momentos de inspiración donde yo no necesito que se me moleste para nada, lo tengo en el imaginario. Cuando se me ocurren las ideas, cuando las anoto en la libreta, cuando se me viene la idea a El la resto es cabeza, yo hago. carpintería. El resto es carpintería. Yo el resto siento que ya es una cosa que a mí no me molesta en lo más mínimo si me interrumpe, si no me interrumpe. Y hay unos momentos por ejemplo, tú estás haciendo una obra y tú llevas un ritmo, ¿no? Un ritmo de trabajo y que se siente cuando ya terminas. Cuando terminas ese ritmo ya, pum, para y tú te quedas un poco como en el limbo, ¿no? Entonces, a mí me pasa que cuando yo termino algo y se acaba ese ritmo, ¿no? Me quedo un par de días en silencio, un par de días donde no hago absolutamente nada y después retomo nuevamente. Bueno, Marcos, de verdad un placer enorme haberte tenido en esta charla. Espero que la gente haya disfrutado, te haya conocido no solo, no solo tu parte artística, sino tu parte como ciudadano.
Y nada, con muchas ganas de tener una obra tuya algún día. Ahí vemos. Y ahí vemos qué hacemos, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. Estuvimos con Marcos Mojica. Este es un nuevo capítulo de los podcasts Mira al Centro. Si no nos siguen, síganos en este canal. Además tenemos este nuevo canal también que nos pueden seguir aquí. Un placer enorme y nos vemos en una próxima emisión de los podcasts Mira al Centro. Mi nombre es Manuel Alzamora y nos vemos en la próxima temporada. Listo. Listo.